In progress. Muy buenos días, tardes o noches, apreciados amigos y hermanos. Voy en esta oportunidad a hacer una presentación sobre los viajes, la preparación, las enseñanzas que nos deja ese periodo de historia de Jesús de Nazaret antes de su vida pública. Una vez que sale de Nazaret, empieza los recorridos de preparación, lo que él vive, lo que él conoce de todo ese mundo del Mediterráneo hasta el día de su bautismo. La fuente para ello que utilizamos es los documentos de Urantia que nos cuenta a nivel de detalle, de manera maravillosa, esa preciosa historia. Entonces vamos a empezar. Eh, el propósito que nos anima entonces es entender esos años. Vamos a mencionar la partida de Nazaret, el viaje por Palestina, el viaje por todas las culturas del Mediterráneo, el viaje a Mesopotamia, el regreso de nuevo a Palestina, su estadía en el monte Ormón, hasta que llega su hora en que comienza la vida pública. Quisiese al finalizar esta conversación preguntarles si conocen más y aman más a Jesús después del recorrido que haremos, que nos es revelado y que es maravilloso. ¿Cuál es el propósito de estos años y de la vida de Jesús que hasta ahora no conocíamos? Él completa su formación como hombre del reino para luego pasar a la etapa de enseñanza y predicación ya como un hombre, Dios perfeccionado en esa fase divina en nuestro planeta. Entonces es una fase de formación, de consolidación de esa relación hombre-Dios. Y una cosa muy importante que nos comentan los documentos es que esta encarnación Él la vivió para todo su universo, no solo para el planeta Tierra. Estaba pendiente toda su creación, porque Jesús constituía verdaderamente la plenitud, y ese fue su mensaje y su dádiva con nosotros, de la revelación del Dios eterno al hombre mortal. Es en sí mismo una personalidad perfeccionada a satisfacción del Creador. Y desde ese punto de vista, Él es el camino a seguir, de la forma como Él vivió. Él es nuestro ejemplo. Eh, para las inteligencias del universo, las inteligencias celestiales, todo el viaje por el Mediterráneo que vamos a ver, dicen que fue el más cautivante de todas las experiencias terrenas de Jesús. Esos años de preparación, y por eso vamos a compartirlo en esta conversación. Jesús vivió una vida plena, normal, natural y común como cualquier ciudadano en la carne. Conoció por ello de cerca todos los seres humanos, conoció sus pensamientos, sus deseos, sus impulsos, tanto desde el nacimiento hasta la muerte, y lo vivió de manera física, intelectual y espiritual y pasó todas esas etapas de la vida, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, hasta la forma en que él realmente vivió de manera tan dolorosa su proceso de muerte. Pero este mensaje lo que apunta es que a todos podemos encontrar en su vida, que fue rica, hermosa, noble, la inspiración para nuestras vidas. De esa vida verdadera y genuina que él vivió, encontramos una inspiración adecuada. Eh, Él vivió signado el sedón de la misericordia y dejó un ejemplo para que vivamos nuestras vidas, no para repetirla, pero con las lecciones inspiradoras que Él nos da, de las cuales yo extraigo y clasifico 17 a lo largo de esta presentación. Es pues la vida de Jesús, una inspiración para todos aquellos que ascienden de los mundos del tiempo y del espacio, de los universos, de universos, de Abona,
como se llama en los documentos de Urantia, el universo en que vivimos hasta el paraíso. Y Jesús es esa senda nueva y viviente, dicen los documentos, que va del hombre a Dios, desde lo parcial a lo perfecto, de lo terreno a lo celestial, del tiempo finalmente a la eternidad. Comentarios y una posición personal, por eso pongo a ese al final. Viendo este recorrido, también como hombre advertimos que fue un hombre de su tiempo. Fue un hombre del Mediterráneo, mucho más allá del mundo judío. Y fue un hombre verdadera y absolutamente universal. En una época donde todo el Mediterráneo es un ecosistema de esculturas, de civilizaciones, de navegación, en donde todo estaba interconectado. Es lo que vamos a contar. Pero él es nuestro modelo de vida material y espiritual. Antes de su vida pública, estamos hacia el año 29, más o menos. Él sale de la ciudad de Nazaret, que era la ciudad donde vivía María y su familia, y se dirige a recorrer lo que vemos ahí, que es el mar del Galilea, que es un lago muy grande, alrededor del cual hay muchos poblados de pescadores que viven alrededor del mismo, en lo que antiguamente se llamaba Galilea, que era un pueblo especial. Abajo estaba Samaria y más abajo, como lo veremos, estaba, estaba Judea. Esta era la situación para la época. Entonces nos estamos ubicados en la partida de Nazaret. Él ya hizo el preparativo para separarse permanentemente de su hogar en Nazaret, que no fue fácil, nos dice en los documentos. Él amaba a su gente, amaba a la familia y había un gran afecto y además velaba por su familia ante la muerte de José. Él como cabeza de familia respondió por ella. Pero entonces nos encontramos en Galilea. Esta era la situación de la época. Galilea se conformaba por esas ciudades, entre ellas Séforis, Tiberías y Nazaret, y arriba estaba Cafarnaúm. Los altos del Golán que vemos a la derecha. La Decápolis eran 10 ciudades de carácter de origen griego, romano, posteriormente, de cultura helenística, dentro de lo cual destaco profundamente la ciudad de Gerasa, por ejemplo, unas ciudades maravillosas con un nivel de desarrollo importantísimo, ciudades muy occidentales desde el punto de vista antiguo, muy helenísticas, muy griegas. Abajo está todo el imperio nabateo. El imperio. Filadelfia es la actual Amán. Filadelfia los nabateos son un pueblo distinto. Son los que construyeron una ciudad preciosa que se llama Petra. Perea, que es al lado derecho del río Jordán. Samaria, los samaritanos tenían unas particularidades, y el reino de Judea, que era otro, capital Jerusalén, reino de un judaísmo tradicional, y abajo los idumeos, que realmente también se fusionan, que tienen, pareciera, fuentes asirias. Ellos adoptan finalmente el judaísmo. Ese era como el mundo de la época. Y estábamos acá en Jesús, que el arqueólogo, vivía en Nazaret, como decíamos. Vamos a entender qué era Nazaret. Dice el arqueólogo James Stange que Nazaret no se menciona en los documentos judíos antiguos, antes del siglo III. Era una comunidad muy pequeña. Y Stange calcula que la población de Nazaret en el siglo I era más o menos unas 480 personas. Otros hablan de 400 personas. Tenía un baño público para propósitos cívicos y religiosos. Es decir, era una comunidad muy pequeña. Y parte ya, deja a la familia, pasa por Tiberías, que fue la nueva ciudad que sucedió a Séforis como capital de Galilea. Era Galilea el pueblo que nos encontramos, la región. Pasó por Magdala, donde salió María Magdalena, por Bethsaida, y finalmente llega a Capernaum, que es la puntica arriba del mar de Galilea, como lo llaman, en donde nos vamos a detener. Ahí estamos viendo un poco el lago. Él realmente lo recorre, va a Tiberías, Magdala, llega a Capernaum, él recorre el lago y se asienta en Capernaum. Esta es Capernaum ya en el año 27, ¿no?
Esta es la sinagoga de Capernaum construida, remodelada posteriormente a Jesús, pero pues quise colocar la fotografía para verlo. Según fuentes literarias, este poblado tiene antecedentes en el Paleolítico y en el segundo milenio antes de Cristo en la edad de bronce. No es mencionado en el Antiguo Testamento. Eh, Se dice ya por actividades arqueológicas que Cafarnaúm se estableció al inicio de la dinastía Asmonea, alrededor del siglo segundo antes de Cristo de manera formal. Los asmoneos eran una línea del mundo judío. Luego de la muerte de Herodes, Cafarnaúm quedó como un territorio de Herodes Antipas. Herodes el Grande fue, ahora no lo mencionaremos a lo largo de esta conversación, y el hijo fue Herodes Antipas. Eh, Cafarnaúm era un poco más grande, pero era el doble de Nazaret, 1 millón de habitantes y una superficie de 10 hectáreas. Eran realmente pueblos muy pequeños. Este era un pueblo de pescadores. Allí Jesús llegó a donde la familia de Juan Zebedeo, que tenía un taller de fabricación de barcas. Él era muy cercano a la familia de Zebedeo. De hecho, y algunos de los hijos fueron apóstoles. Y se compenetró con ellos y convivió con Zebedeo. La primera lección que nos deja este periodo bello por Cafarnaún fue el valor del estudio y el conocimiento. Nos cuentan los documentos que en la sinagoga de Cafarnaún él encontró muchos libros y pasaba por lo menos 5 noches por semana estudiando intensamente. Lo imaginamos con esas velas allá, con lámparas artificiales de cebo o de aceites, no sabemos, leyendo, viendo documentos, papiros, estudiando la Torá, y nos muestra acá un valor por el estudio y el conocimiento. Otra cosa que él hizo en Capernaum fue trabajar con mucha creatividad, pasión e innovación. Duró más o menos un poco más de un año con Cebedeo. Se concentró a analizar y estudiar la forma en que se pescaba y los tipos de barca en el mar de Galileo, y desarrolló técnicas superiores vaporizando tablas para hacer mejores barcas. Y nos cuentan que se produjeron barcas de superior calidad y clase, mucho más seguras que las antiguas. Había una gran navegación de pesca alrededor del mar de Galileo. Por lo tanto, aquí hay una actividad que me parece muy bella, el compromiso por crear, por innovar, por ver los procesos, por estudiarlos, y nos lo imaginamos allá frente al mar de Galilea. Durante todo este año siguió construyendo barcas, pero él en paralelo observaba a los hombres en la tierra, que era su propósito, conocer los hombres. Frecuentemente salía a visitar las caravanas, pues Capernaum estaba en el tránsito hacia Damasco, que hacía parte de la Decápolis. Pasaban las caravanas del mundo y era un puesto también militar romano. Pasaban diferentes culturas. Él le interesaba conocer otras culturas. Vale la pena notar que recientemente fue descubierto un bote de 8 metros de altísimo nivel de construcción en los lodos de cerca a Cafarnaúm. Este está exhibido en el Museo de la Barca de Guinosar y fue en 1986 cuando fue descrito, y me acordé precisamente de este Jesús constructor de barcas, innovador en el mundo de las barcas. Perdón, me atrasó. La otra enseñanza que nos dejó el maestro acá tiene que ver con un diálogo creativo sin exclusiones, un diálogo abierto en las noches con los ancianos, hacia vida social con las noches, otra con jóvenes, con los compañeros de trabajo, con los jornaleros, en el taller, en el puerto, e impartía enseñanzas avanzadas de lo que ellos podían comprender. Y él hablaba de manera abierta, era más una conversación de ideales, hablaban de la situación política de la Roma de la época y de Galilea, Jerusalén, sociología, ciencia. No hablaba con
finalidad autoritaria. Era una conversación, salvo cuando hablaba de la relación del hombre con Dios. Ahí verdaderamente hablaba con una profunda autoridad. La cuarta enseñanza en Cafarnaún es que nos cuentan que todo el tiempo él contribuyó con las finanzas de su familia en Nazaret, incluso contribuyó con el pago de la hipoteca que tenían, con el bienestar espiritual también de todos sus hermanos. No siempre lo comprendían, para él era una persona tan grande que era difícil de comprender a personas de su época, pero hizo todo lo humano para asegurar la comodidad. Cuando trabajó, como lo veremos ahora, en caravanas, cuando viajó a Roma, cuando cumplió sus actividades de traductor, todo el dinero que recibía era para su familia de Nazaret. Una lección de amor a la familia. La quinta enseñanza de este viaje es el progreso espiritual, el dominar la mente, llevar a nuevos elevados los siete círculos de la mente, consciente con el ajustador del pensamiento, que es esa fracción del Dios, del Padre que vive en nosotros. Entenderla, fusionar el ser, me parece que es una tarea de logro muy bella en esta fase de preparación. Bueno, y bajamos a 140 kilómetros, creo, de Cafarnaún, está Jerusalén, que es eh, eh, pues Jerusalén, que es Judea, que era otro, el imperio de Judea, el reino de Judea, otra región de lo que hoy conocemos como Israel. Ahí voy a devolver para mostrar la ciudad de Jerusalén. Ahí tenemos ya una ciudad, no un poblado como Cafarnaúm, un modelo de ciudad, el modelo de ciudad judía, muy inspirada ese modelo de ciudad en lo que eran las ciudades antiguas de Mesopotamia, digamos, las ciudades mucho más antiguas como Uruk, que también mencionaré luego, en donde toda la ciudad, como vemos, gira alrededor del templo. Son ciudades ceremoniales, es una ciudad sagrada. Ese fue el templo construido por Herodes Antipas en el primer siglo antes de Cristo. Herodes era un gran constructor, era idumeo, por eso era un hombre que tenía la capacidad de hablar con Roma, conocía la cultura helenística y él construyó el templo, que había sido destruido. Este es el segundo templo. Toda la ciudad tiene un gran comercio, es muy consagrada al templo y ahí viven los sumos sacerdotes. Entonces, las pruebas cerámicas indican que Ofel, de lo que actualmente es Jerusalén, se remonta a la edad de cobre, al cuarto milenio antes de Jesucristo. Pero hay evidencias de asentamientos mucho más antiguos, eh, entre el año 3000 y 2800 antes de Cristo, y ya era una ciudad amurallada grande entre el 1800 al 720 antes de Cristo. Es decir, fue una gran ciudad, la ciudad de Jerusalén. Una ciudad más hermosísima, con cuatro zonas que hoy conocemos. Nuevamente vamos a mostrar la magnitud del templo, que fue destruido en el año 70 por los romanos, de lo cual solo queda un pedacito, que es el muro de los lamentos, a donde va el pueblo judío a orar. Era una ciudad templo. La Jerusalén en tiempos de Jesús tenían más o menos unos 50.000. Eva Tobalina, que es una gran historiadora antigua española, dice que podía tener 70.000 habitantes en la época de Cristo. Hoy sería un poblado pequeño, y llegaban 125.000 peregrinos para la Pascua, para la fiesta judía. Alojamientos, comida, vivían para la Pascua. Tenía dos sectores, un sector, una ciudad alta, una ciudad baja, y el templo. La ciudad alta vivían las personas más nobles, la clase alta. Eh, en la ciudad alta dominaban también artesanos paganos. En la ciudad baja, los artesanos paganos, prosélitos, eran como las clases sociales se podían ver allí, de acuerdo con esta. Era una ciudad amurallada y con una presencia muy grande del templo.
Cuando llega la dominación romana, pues se construye el templo romano, templo de Poncio Pilato, se construye un hipódromo, se construyen algunas obras romanas que los judíos siempre rechazaron. Muy cerquita de Jerusalén estaba Betania, en la falda oriental del Monte de los Olivos. Cuando uno está en Jerusalén, que está en el templo, enfrente del templo, que ve el Monte de los Olivos. Pero camino a Jericó se encontraba Betania, unos 3 kilómetros, y la Biblia, el Nuevo Testamento, menciona mucho que Jesús visitó a Lázaro, Marta y María, allí vivían ellos, y los documentos de Durante indican que él pasaba los fines de semana en Betania. Entonces veremos qué hizo él en Jerusalén. Él llegó a Jerusalén con una carta de Salomé, la esposa de Zebedeo, desde Cafarnaúm, que conocía al ex sumo sacerdote Anás, para que lo tratara como si fuera su propio hijo, y lo entendemos. Anás dicen que lo llevó, lo acompañó a las academias de maestros religiosos de Jerusalén, al judaísmo puro que estaba en Jerusalén. Y durante casi 2 meses pasó la mayor parte escuchando las discusiones del templo. Él, esta sexta enseñanza que las denomino así, las enumeré de esta manera, fue saber escuchar. Ahí nos muestra que él oía, escuchó, entendió la profundidad de todo ese mundo judío que estaba allí, porque Jerusalén era mucho más, ellos tenían desconfianza de todos, los fariseos y quienes vivían allí, de los samaritanos no los querían, a los galileos los consideraban también muy mezclados, los idumeos no los consideraban propios, eran puristas y extremos. Esa es la Jerusalén de hoy, eso es lo que queda del templo. Encima del templo lo que está dorado es la mezquita de la roca, porque para acabar de completar, ahí es donde se supone Mahoma ascendió al cielo. Y entonces donde estuvo el templo como tal, está una mezquita musulmana. Eh, Están dos religiones allí en la misma ciudad antigua de Jerusalén, hoy un poco más grande por las murallas de Saladino y con 4 sectores: el armenio, el cristiano, el judío y el musulmán, en la ciudad antigua de Jerusalén, que vale la pena conocer. ¿Cuándo termina su ciclo por Jerusalén? Celebra la Pascua. Eh, Vienen de todos los rincones de la tierra y en la casa de Anás celebra con toda la familia la Pascua judía. Y en Jerusalén conoce Jesús a Gonot y Ganit. Eran personas de la India que venían desde Damasco. Jesús era políglota, traducía de griego y se interesó por conocer la cultura y los idiomas de la India. Y ellos le propusieron un viaje, digamos, con ellos acordó el viaje por todo el Mediterráneo que vamos a ver ahora. Él servía como intérprete y como tutor de Ganit y acompañaba a Gonot, al Señor, en sus entrevistas de negocios. Jesús hablaba hebreo, arameo y griego. El griego es como el inglés de hoy, era el idioma universal, era el idioma en el cual se podían entender para el mundo de los negocios. Por lo tanto, Jesús se sirvió como traductor. Y eso nos me llevó a pensar por qué gente de la India. Acá hay un libro importantísimo que es la historia intelectual de la humanidad, que nos menciona de Peter Watson, que para la época de Jesús había muchísimos vínculos entre el Mediterráneo, el norte y el oeste de la India. Y a finales del siglo I había un significativo aumento de gente de la India que pasaban por Egipto, por Jerusalén y por todo el Mediterráneo. El comercio de mercaderías había avanzado desde el año 130 antes de Cristo con India. Para la época de Augusto, cada año navegaban más de 120 barcos desde la India. Y nos dice Plinio, el historiador famoso romano de la época, eh, que India, China y la península arábiga quitan 100 millones de sestercios anuales a nuestro imperio, según una estimación moderada. Eso es lo que nos cuestan nuestros lujos y mujeres. ¿Qué traen de India? Piedras preciosas, especias, telas, muchísimas cosas de India.
y ellos eran ávidos de eso de la ira. O sea que había un tráfico importantísimo que vemos en este mapa, la fuente de Wikipedia, de la antigua romana con India para la época de Jesús, de donde salían desde Varitasa y los puertos en India, cruzaban todo el Golfo Pérsico, entraban a la zona de Egipto, Judea, la Decápolis, y finalmente iban a Roma, Cartago, a todo. Entonces, era muy frecuente que ello existiera, y por eso, desde los documentos de Urantia, empatamos con la historia universal que corrobora la presencia muy fuerte de India en estas regiones. Y arranca la gira por el mundo del Mediterráneo. Vamos a hacer este viaje con Jesús. La séptima enseñanza en este viaje fue conocer centenares de seres humanos de todas las culturas, de todas las religiones, ricos, pobres, negros, blancos, eruditos, menos eruditos, nos dice cultos, incultos, animalísticos o espirituales, religiosos, no religiosos, rectos. Él los conoció, entendió profundamente el ser humano y necesitaba salir. Ya vimos cuál era el tamaño de Cafarnaún, el tamaño de Galilea, el tamaño incluso de la misma Jerusalén, y necesitaba conocer el mundo, porque el mundo era el mundo giraba alrededor del Mediterráneo. Él conoció por observación directa las más elevadas civilizaciones de Occidente y del Levante. El Levante es toda esta zona del Medio Oriente. Y de Gonodiganit, los de la gente de la India, aprendió de esa civilización y esa cultura de la India, y también escuchó de China, porque Gonod, que era ciudadano de India, ya había ido 3 veces a la China, a la raza amarilla. O sea que él, me imagino, se maravillaba oyendo esas descripciones de sus pueblos. Y a través de todos este tiempo, de estos viajes, eh, esta es otra enseñanza que les traigo, perfeccionó cada vez métodos más eficaces de comunicarse con el Padre del Paraíso. No nos dice cuáles eran los métodos, pero no los deja como lección. Métodos eficaces de comunicación, formas creativas de oración, me imagino, oración en la naturaleza, meditaciones, cómo él perfeccionó esos métodos. Me parece que es un reto que en oración podemos habitar. De Jerusalén pasó al puerto de Jaffa, se llamaba antiguamente Jope, queda pegadito de Tel Aviv. Se ha usado desde la edad de bronce este puerto, probablemente los cananeos, ese era otro pueblo, los cananeos quedaban a mano izquierda de Galilea, en la parte alta, o sea que los Jesús no querían los cananeos son los fenicios, son los pueblos fenicios, que es otro pueblo interesantísimo. Y la ciudad de Jaffa se menciona en un escrito de 1400 antes de Cristo en el antiguo Egipto, con la conquista del faraón Tutmosis III, quien escondió guerreros armados, cestas, etcétera. Entonces, acá en este momento estaba, dice, bajo la administración de los cananeos. Ahí vemos cómo se mezclaba Egipto, cómo pasaba el mundo, Asia pasaba por allí, cómo estaba el mundo romano. Era pues un cruce de caminos. Esta ciudad de Jope también es nombrada en las cartas de Amarna, en los documentos egipcios, y estuvo bajo el poder egipcio hasta el año 800 antes de Cristo. En la Torá es mencionada como una de las tribus de la tribu de Dan, de las tribus de Israel. Son pueblos muy antiguos, son ciudades muy bellas, muy interesantes. Nos cuenta que allí en este puerto conoció a Gadia, un filisteo, y se hicieron buenos amigos. El joven filisteo era un buscador de la verdad. Tanto sembró en su corazón esta verdad que él posteriormente participó en los sermones de Pedro y fue un profundo creyente de Jesús de Nazaret. Incluso compartió con Simón, un mercader de cueros, para abarcar el cristianismo. Entonces, él por donde iba pasando, iba sembrando. Él sabía que después iba a llegar su mensaje,
pero él iba dejando señales en el camino, huellas en el alma de las personas que terminaron siendo eh, cristianos. Y cuando un buscador de la verdad se encuentra, dicen los documentos, con un dador de la verdad, hay un esclarecimiento grande y liberador, porque esa nueva verdad se revela plenamente. ¿Qué fue lo que pasó con este filisteo Gadia? De allí, de Jope, él va a Cesarea, la famosa Cesarea Marítima, construida por Herodes el Grande, eh, el constructor famosísimo, que fue cuando Judea, Israel, era un estado vasallo de Roma. No era provincia romana, que tiene un nivel distinto. Un estado vasallo es donde se le respeta su gobernante, pero el gobernante está sometido finalmente a Roma, como lo hace Putin con algunos de los estados que actualmente tiene. Él sale de Jerusalén por el camino de Jope, que ya pasamos por Jope, llega a Cesarea, donde se embarcaron para Alejandría. Pero nos vamos a parar un momento en Cesarea. Cesarea, como decía, fue fundada en el siglo primero antes de Cristo por Herodes el Grande, que era rey de Judea, vasallo de Roma, quien homenajeó al emperador romano en esta nueva ciudad en honor al César. Esta ya era una ciudad mucho más grande, la vamos a ver a continuación con un mayor nivel de detalle acá. Fue escrita por Flavio Josefo en el siglo primero. Acá vemos otro tipo de ciudad. Ya no la ciudad templo como en Jerusalén, que toda la ciudad giraba alrededor del templo. Tenemos una ciudad puerto con un puerto que era precioso. A este lado estaba la casa, pues la casa del gobernador, tenía templo, tenía, tenía circo, digamos, teatros, un foro, una zona para zona pública, zonas residenciales, la casa del gobernador. Tenía todos los aspectos de la ciudad romana, una ciudad muy universal, con muchas más funcionalidades que había adquirido esos elementos de la ciudad griega. Este es otro tipo de ciudad, es una de las maravillas de la antigüedad, esta famosísima ciudad de Cesarea, que hoy es un enclave turístico importantísimo, y fue sede de la prefectura romana después de su fundación. Fue la capital administrativa el año sexto antes de Cristo. Es decir, ellos llegaban a una ciudad muy importante políticamente, a un gran puerto, mucho más importante desde el punto de vista geopolítico que la misma Jerusalén. En el siglo segundo y tercero fue una de las ciudades orientales más influyentes de todo el Imperio Romano. Durante el periodo bizantino recibió a los padres del cristianismo y después fue invadida por árabes. Hoy se encuentra en la jurisdicción de Israel. Por las noches, nos cuenta los documentos de Urantia, Jesús y sus amigos caminaban por la muralla de Cesarea. Él, por ejemplo, Ganit se interesaba mucho en la explicación de Jesús sobre los sistemas de aguas públicas. Como sabíamos, los romanos eran unos constructores fantásticos y siempre construían acueductos a muchísimos kilómetros, llevaban aguas, hacían los niveles y aguas para lavar también las calles y alcantarillas de ciudad. O sea que nos imaginamos a Jesús caminando por estos muros de Cesarea Marítima. En la segunda tarde en Cesarea, eh, asistieron al anfiteatro, donde hubo una presentación de un drama griego. Tenían la capacidad para albergar, esta es la foto real, 20.000 personas. Visitaron el palacio del gobernador y pues les cuento entonces estos detalles de lo que correspondía en el mundo antiguo de la época y el paso por Cesarea. En Cesarea Marítima se encontraron con un mercader de Mongolia que hablaba griego, en en el hospedaje donde conversaban en las noches, me imagino, y él quedó muy impresionado y jamás olvidó el mensaje de Jesús, vivir una vida celestial mientras está en la tierra mediante la diaria sumisión a la voluntad del Padre Celestial. El mercader era taoísta
y había llegado a ser un creyente firme de esa deidad universal. Volvió a Mongolia, le enseñó a los vecinos, a sus compañeros. El hijo mayor se hizo sacerdote. Ellos y su nieto fueron devotamente leales del Dios único, el supremo gobernante del cielo. También dialogó con Anaxando. Anaxando era griego y trabajaba para los romanos. Él le habló a Anaxando y él trajo al jefe romano con el que trabajaba. Y después nos cuentan que en Cesarea, cuando llega el cristianismo, esos dos hombres, un griego y un no romano, creyeron en los sermones de Felipe y fueron miembros prominentes de la iglesia de Felipe allí. En Cesarea, pues, Jesús habló de que la voluntad de Dios es el camino, asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa es nuestra elección, y hacer la voluntad de Dios es la experiencia progresiva para acercarnos a Él, a ser como Él, porque Él es el origen y destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Y ahí entonces, que estábamos en la ciudad puerto, va a Alejandría. Vamos a ir subiendo nivel de ciudad. Alejandría, y vemos el famoso faro de Alejandría que se veía a más de 50 kilómetros. Alejandría, que fue un faro no solo para navegantes, sino fue el faro del conocimiento universal del mundo en toda la Edad Antigua. En lo personal considero que fue una de las ciudades más bellas que se han construido por el hombre sobre la tierra. La ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, en el delta del Nilo, al final donde termina el río Nilo que se abre, eh, fue el centro cultural más importante del mundo antiguo. Fue una ciudad opulenta, abierta al mundo. Era la encrucijada de las rutas marítimas de África, Asia, Europa. Era el crisol de las culturas, la ciudad más grande y magnífica después de Roma. Es una ciudad distinta a las ciudades egipcias. Así como Jerusalén es una ciudad que giraba alrededor del templo, las ciudades egipcias giraban alrededor de las tumbas. Se construían alrededor, tenían su comercio, su vida un poco caótica y todo, pero era la tumba ceremonial, el objeto de culto. Alejandría no fue así. Fue una ciudad verdaderamente occidental. Estaba construida entre el lago Mareotis, que se comunicaba con el Nilo y el mar Mediterráneo. Era estratégicamente impecable lo que hizo Alejandro y lo que hizo el constructor, que no recuerdo ahora el nombre. Acá estaba la sinagoga judía más grande del mundo, el gobierno del Sanedrín. Aquí fue donde se tradujo la Biblia al griego y así fue que nos llegó. Y si vemos ya la ciudad, es una ciudad que tenía 1 millón de habitantes, pues tenía teatro, mausoleo, la famosísima librería que mencionaremos ahora, estadio, una ciudad mucho más contemporánea y universal, la ciudad de Alejandría. Allá a esa ciudad llegaban todo el conocimiento del mundo antiguo. Gente que estudiaba medicina, filosofía, Euclides, las matemáticas, la geometría, religiones, todo el conocimiento del planeta estaba en la ciudad de Alejandría. Era una ciudad intensa, hermosa, y tenía una avenida de 30 metros de ancho, de 8 kilómetros de largo, que cruzaba la ciudad de 1 millón de habitantes. Era un diseño arquitectónico en cuadrícula, como no se había visto en el mundo, con avenidas como las que hoy conocemos de doble calzada. Era una ciudad absolutamente espectacular. Tenía universidad, que era el museo, la biblioteca, el mausoleo imperial de Alejandro Magno, el palacio, el templo de Neptuno, el teatro, el gimnasio. Y nos cuenta que Jesús y Ganit fueron a la biblioteca, la más grande del mundo, con cerca de 1 millón de manuscritos de todo el mundo civilizado: Grecia, Roma, Palestina, Partia, India, China, incluso Japón. En el mundo judío, allá operaba también Filón de Alejandría, que hizo todo el trabajo de fusión del mundo hebreo
con el mundo helenístico, con Platón, y eso nos quedó como herencia de gran parte de lo que fue posteriormente el cristianismo. La Biblioteca de Alejandría es una foto de la película Ágora que cuenta esta eh, famosa filósofa Hipatia hasta la destrucción de la biblioteca. Una ciudad absolutamente espectacular. El museo estaba dedicado a las musas, de ahí viene la palabra museo, para que todos los poetas, escritores y científicos del mundo vivieran, y los pagaba la dinastía ptolomeica. Allí trabajaban. Y nos cuenta que Jesús y Ganit pasaron mucho tiempo en el museo, que no era una colección de objetos como los tenemos hoy, sino era una universidad de bellas artes, ciencia y literatura. Estaban los más grandes pensadores del mundo. Profesores eruditos dictaban clases diarias. Era el centro intelectual del mundo occidental, abierto, libre, pensador, creativo, sin restricciones. Y allá Jesús conversó. ¿De qué conversó Jesús? De alcanzar al Creador. Solo en la perfección, la armonía y la unanimidad de la voluntad puede la criatura ser una con el Creador, adquirir el dominio de la mente, adquirir el ser supremo, hacer la voluntad del Padre. Siempre fue su mensaje. De allí pasamos a la isla de Creta. Estamos en Egipto, Alejandría, navegamos hasta Creta. Creta fue un centro de la civilización minoica, 2700, 1400 antes de Cristo, una de las más antiguas civilizaciones desde que se tiene registro en Europa. Fue muy importante en el mundo griego, en el periodo arcaico. En el periodo clásico fue un centro cultural de la época ya romana. Fue una provincia del Imperio Romano y también posteriormente fue centro de la cristiandad más antigua. Y nos cuenta que aquí Jesús y Ganit ganaron muchas almas para los niveles elevados del pensamiento, eh, y sembraron los cimientos de lo que sería después la recepción del mensaje evangélico. Y nos dice, Jesús amaba a los cretenses, a pesar de que Pablo los trató con dureza cuando envió a Tito para reorganizar las iglesias. Él hizo allí un trabajo muy valioso en Creta. ¿Y qué décima enseñanza nos deja la vida de Jesús en Creta? La protección de débiles y perseguidos. Hay un primer caso que un ebrio estaba atacando a una joven que al ver Jesús el apuro se abalanzó, rescató a la doncella. La niña estaba despavorida y él mantuvo el hombre enloquecido a distancia hasta que el tipo quedó agotado, dando golpes en el aire. El proteger a los maltratados. Y una segunda historia preciosa es la del joven Fortunato que estaba muerto de miedo. Y entonces él lo llena de espíritu de vida. Cuando te haya reajustado dentro de ti, te reajustarás con el universo, habrás vuelto a nacer, nacer del espíritu, y de ahí en adelante toda tu vida será de logro victorioso. Él trabaja con Fortunato contra la desilusión, que las dificultades de la vida son un acicate, son un desafío, y que tus obstáculos son un estímulo. Levántate, pues, joven, le dice. Dile adiós a la vida de terrores humillantes, de evasiva cobardía. Corre, regresa al deber, vive tu vida en la carne como un hijo de Dios, como un mortal dedicado al servicio ennoblecedor del hombre en la tierra, destinado al excelso y eterno servicio de Dios en la eternidad. Y este pues se volvió un cristiano más adelante de la iglesia de Creta y trabajó con Tito en, en la fe de los cretenses. De ahí pasa a Cartago. Cartago fue una ciudad antigua del norte de África, en lo que es actual Túnez. Estamos ya pasamos del Mediterráneo oriental al Mediterráneo occidental, que da como a la altura de Italia. Fue fundada por fenicios en el siglo noveno antes de Cristo. Acá está ubicada la ciudad de Cartago en verde, la vemos. Eso es lo que se llama el Magreb en África, mucho más cerca pues de Italia y del mundo europeo que hoy conocemos. Fue una ciudad bellísima, fue una ciudad, este es otro tipo de ciudad, fue una ciudad puerto de una inmensa muralla
con dos puertos que vemos ahí interconectados, y atrás tenía uno de los cultivos de aceite de oliva, de, de, de olivo más importantes del mundo mediterráneo. Eran un exportador de muchísimas, era una zona inmensamente rica, pero Roma le decreta la guerra, la destruye en el siglo segundo y después la vuelve provincia romana y se vuelve una ciudad romana. En esa muralla cabían, se dice, eh, 400 elefantes, 24.000 soldados, 4.000 jinetes. El imperio cartaginés, que fueron fenicios que venían de Canaán, allá arriba de Galilea, dominaron el Mediterráneo. Fueron amos y señores del Mediterráneo hasta que Roma se les atraviesa y los derrota. Esta era la antigua ciudad de Cartago, lo que eran sus puertos. Esto es la imagen de lo que podían ser sus puertos. Podían albergar 200 naves diarias, 200 naves para operación por África. Era un centro económico muy grande, un puerto abierto también, de una cultura que había fundado también ciudades como Cádiz en España. Este es el Cartago 300 antes de Cristo y eso es lo que hoy tenemos. Augusto reconstruyó a Cartago en el año, ordenó en el año 29, recuperó la prosperidad de antaño y fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en trigo y aceite de oliva, y se estima que podía tener una población entre 100 y 200.000 habitantes. Allá llegó nuestro amado Jesús de Nazaret, del pueblito de Nazaret venía, que habló en Cartago, tuvo una larga conversación con un sacerdote mitraísta sobre el tiempo y la eternidad. Los mitraístas eran los cultos de misterio de la época, tan difundidos, eran como la religión del pueblo, el mitraísmo, porque las altas jerarquías tenían otro tipo. Pero allá nos enseña una décima enseñanza, cómo ascender a los niveles superiores del universo. En Cartago él habla de que la mente material está destinada a pasar por sucesivas ampliaciones de personalidad a medida que ascendemos en el universo. Y cada vez que ascendamos en ese camino hacia el Padre, los conceptos cósmicos serán mucho más amplios y mucho más avanzados y con mayor discernimiento. Entonces, quiere decir que nuestro nivel de conciencia es progresivo e irá creciendo a medida que avancemos y a medida que caminaremos hacia el paraíso. De ahí de Cartago, ahí dice Túnez, donde queda Cartago, hace escala en la isla de Malta, que es la isla que queda frente a la península itálica. Malta tiene unos asentamientos que datan de 5000 antes de Cristo. Dice que tallaban muy bien la piedra caliza y hay unos grandes templos. Hagarkin, Tarsiem, bueno, no sé cómo se pronuncia, Manhadra, dedicadas a las diosas de la fertilidad en 3600 y el 2500 antes de Cristo. Fueron construcciones anteriores a Egipto, a las pirámides, a Stonehenge en Inglaterra. Es decir, fue un centro ceremonial de antiguo muy importante en la isla de Malta. Esta es la foto actual de la isla de Malta, un atractivo turístico también. Allá se encuentra con Claudio, un joven desalentado y descorazonado que iba a suicidarse. Como se conocía a Jesús en la época, escriba de Damasco, finalmente él enfrenta la vida como hombre, supera la cobardía, decide pues no suicidarse y atiende el mensaje de Jesús. Ese Claudio se convertiría en un predicador de los cínicos y después se unió a Pedro. Los cínicos fueron uno de los movimientos religiosos que estaban en la antigua Roma también, más importantes y más cercano a lo que podría ser afín con el futuro cristianismo. Después de la muerte se fue a España para predicar el Evangelio. Pasa de allí a Siracusa. Bueno, Siracusa es una ciudad dentro de la isla. En la isla de Siracusa, de Malta pasa a Siracusa, que es la isla más grande, pero había sido habitada desde la prehistoria, desde el Paleolítico. Hay descubrimientos arqueológicos. En el tercer milenio antes de Cristo, los sicanos y los neolíticos habitaron la isla y los sículos
dominaban el cobre, se asentaron en el segundo milenio antes de Cristo. Es una foto actual de Siracusa. Es una comuna hoy de Italia, está al sudeste de la isla de Sicilia, es famosa como centro cultural desde la antigua Grecia. Allí se encuentra con Esdras. No sabemos quién es Esdras, pero era un buscador, era también de la comunidad judía. Y le dice, quiero ser un verdadero hijo de Abraham, pero no consigo encontrar a Dios. Y Jesús le dijo, si realmente quieres encontrar a Dios, ese deseo en sí es prueba de que ya lo has encontrado. Su problema no es que no puedas encontrar a Dios, porque el Padre ya te encontró a ti. Es que no lo conoces. Búscalo dentro de ti, en última le dice en este diálogo con Edras. Pasan a Mesina. Mesina ya queda en ese corredor de mar que hay entre Sicilia y la península itálica, junto al mar, en el estrecho de Mesina, se llama exactamente ese sector. Allá, la 13ª enseñanza que nos deja es el leer del corazón de los hombres y alimentarlos con el pan de vida. Solo estuvo un día en Mesina, pero había un muchacho vendedor de frutas. Él le puso la mano en el hombro, le leyó el alma y le dijo, sé valiente mientras alimentas el cuerpo, alimenta el alma. Mi Padre estará contigo y te guiará. Y se hizo devoto de la religión mitraica y después pasó a la fe cristiana. Ya cruza el estrecho de Mesina y llega a la península itálica, a Neápolis, Nápoles hoy. Ya nos encontramos en la península. Es una ciudad que comienza desde el siglo octavo antes de Cristo. Se extiende su victoria sobre los etruscos en el 474 antes de Cristo. Los etruscos estaban más al norte. Fue bizantina, napolitana, aragonesa, francesa, española, austriaca. Es una ciudad, y ahí está el volcán Vesubio después de su erupción. Di que no ocurrió nada importante en Neápolis, pero recorrieron la ciudad repartiendo buenos augurios y sonrisas a cientos de hombres, mujeres y niños. Y de Neápolis se fueron a empatar con el camino de Capua, donde permanecieron 3 días antes de seguir el viaje. Esta es una foto actual del camino de Capua. Por el camino de Capua llegaron a la vía Apia. La vía Apia, y vamos a ver, entre Roma y Brindisi y Taranto, era una de las carreteras de Roma. Esa se construyó, había una zona como de pantanos también, también de asaltos, y el Imperio Romano decidió construir carreteras, algunas muy amplias, en todo el imperio. Fue un constructor de acueductos, de carreteras gigantesco, y la vía Apia comunicaba con Roma. Entonces Jesús y Ganí llegaron y empataron y para la vía Apia y llegaron a Roma, la urbe. Fue fundada por una leyenda, por Rómulo y Remo, montados por una loba en el 753 a.C. Los arqueólogos dicen que esa más o menos corresponde a la época en que nace, pero no por una leyenda como esta, sino que era un punto de paso del río, era el punto más favorable de paso, y empezaron a colonizarse en ese punto de paso servicios, grupos a veces semivándalos, a monopolizar allí. Pero en la época en que llega Jesús, el imperio romano abarcaba Europa, Asia Menor, Siria, Egipto, noreste de África, y habían ciudadanos de todos los países del hemisferio oriental. Era como llegar a Nueva York o a una de las grandes ciudades del mundo, Shanghai o París. Era llegar de Nazaret, de una pequeña comunidad de 400 habitantes, a Roma, que era una ciudad fastuosa. Ahí vemos el Palacio Imperial, el hipódromo, atrás está el Coliseo. Era una tremenda ciudad que ellos hicieron. Tuvo un periodo monárquico de 244 años. Entre el siglo tercero y segundo conquistaron el Mediterráneo, conquistaron a los fenicios, a Cartago. Fueron instituidas todas las provincias: Sicilia, Cerdeña, Hispania, Macedonia, Grecia, África. Estas son, por ejemplo, las casas romanas, muy parecido a lo que hoy vivimos en condominios. Él quería que mezclarse con los mortales de 2 millones de habitantes. A eso fue, a conocer. Ahí vemos un modelo de villa, que eran las casas de campo, las ínsulas y los domos,
que eran edificios de apartamentos. Mucho más cercano a nosotros de lo que creemos. Esta es una imagen de lo que era una calle común de la antigua Roma. Tenía un video, pero lo voy a pasar por alto. La decimotercera enseñanza fue el mensaje a los líderes religiosos de su época. Él llega a Roma. Eh, 6 meses estuvo en contacto con los líderes religiosos de la capital del imperio e influyó sobre ellos. En la primera semana, dice, ya había localizado los principales líderes de los cínicos, los estoicos y los cultos de misterio y los mitraístas. En otra presentación hago una charla específica sobre la religión en esos momentos, en esa antigua Roma. Pero lo que busca este mensaje de enseñanzas fue preparar el camino. Seleccionó entre los estoicos, entre los cínicos y en los cultos de misterio algunos líderes y durante esos 6 meses tuvo íntima asociación con ellos. Y tenía que hacerlo de manera abierta. ¿Y cuál fue el método de instrucción? No atacó nunca sus errores, no mencionó jamás los defectos, seleccionó la verdad en lo que ellos enseñaban, iluminaba ante los ojos esa verdad para que la verdad, dice, desplazara el error. Y esos hombres y mujeres prepararon el subsecuente camino cuando llegaron los primeros misioneros cristianos. Él hizo la tarea. Nunca se reunía con más de tres o con dos, o era individual, era y pudo llevar a cabo esa gran obra porque no estaban atados a tradiciones, nos dicen los documentos de Grancia, no tenían prejuicios, eran abiertos a recibir enseñanzas del escriba de Damasco. Muchas veces en los años venideros, Pedro, Pablo y otros maestros cristianos oyeron hablar del escriba de Damasco, pero jamás se imaginaron que fuera su maestro, porque él no reveló. Jesús, Gonod y Ganid hicieron 5 viajes desde Roma a todos los sitios cercanos y viajaron al norte de Italia. El norte de Italia es una región preciosa, está llena de lagos. Ahí vemos los mapas de los lagos desde Milán hacia arriba, hacia allá en la frontera con la actual Suiza, y conversaron sobre la imposibilidad de enseñar a un hombre que no desea conocer a Dios, cuando ya se cierra la mente, y esa fue la conversación. Fueron a las montañas de Suiza que quedaban cercas y hablaron con el padre y el hijo acerca del budismo. No tenemos detalles de esa larguísima conversación sobre el budismo. Bajaron, por ejemplo, a Tarento, que es la parte oriental, hacia oriente de la península itálica, ubicada frente al mar Jónico y del istmo de la península de Salentina. Y ahí está el Golfo de Tarento, ahí está la ciudad de Tarento frente al Golfo. El casco antiguo de la ciudad se sitúa frente a una isla en el Mediterráneo. Fue fundada en el año 706 antes de Cristo con el nombre de Taras. De ahí de Tarento cruzaron y viajaron a Nicópolis. Era una ciudad griega fundada por Augusto, eh, y pasaron varios días en Nicópolis. En Nicópolis se hospedaron en la casa de un tal Gerani, un griego que había adoptado la fe judía y que habían conocido en el barco. Nos cuentan luego que el apóstol Pablo pasó todo el invierno con el hijo de Jerami en la misma casa, en el curso de su tercer viaje misionero. Desde Nicópolis navegaron en el mismo barco hasta Corinto, la capital de la provincia romana de Acaya. Acordémonos del Nuevo Testamento, la carta a los Corintios. Ahí podemos ubicar a Corintios ya en lo que es el mundo puramente griego, cerca de Atenas. Corinto era la ciudad más importante de Grecia en esta época. Eh, la estadía era un centro también comercial y adquirieron una gran experiencia. Fue una de las escalas más interesantes en su camino de regreso de Roma. Era la tercera ciudad. Estuvo habitada desde el principio del periodo neolítico. Ahí está una colina que se llama la colina de Acrocorintio, que tuvo un gran crecimiento, eh, a ser la ciudad más grande de Grecia. Llegó a ser la ciudad más grande de Grecia, una ciudad muy al estilo de Alejandría, digamos, una ciudad griego y después romana, con las mismas
visiones de ciudad, servicios de ciudad. Allí conocieron a todas las razas que provenían de tres continentes. Después de Alejandría y Roma, era la ciudad más cosmopolita del imperio mediterráneo, del mundo del Mediterráneo. Allá en Corinto, en uno de los muros de Corinto, hay una historia de dos mujeres, dos prostitutas, que se le acercan a Ganit y a Jesús. Y él las rechaza, el muchacho de la India. Y entonces Jesús hace una reflexión. ¿Quiénes somos para juzgarlos? Conoce las circunstancias en que ellas han vivido. Y él lee en el corazón de ellas unas penas profundas, un destino cruel. Y él se las lleva a donde estaban hospedadas. Era una sorpresa llegar con dos prostitutas. Y él dice que una de esas dos mujeres murió poco después, pero consolada por la esperanza de la vida eterna. Y la más joven consiguió un negocio, eh, trabajó de manera justa y fue parte de la primera iglesia cristiana de Corinto. Por donde él pasaba, derramaba amor, claridad. Y tuvo en Corinto muchas conversaciones íntimas y en este viaje con muchas almas hambrientas. No todas aparecen descritas, pero sí aparecen descritas en los documentos de Urantia estas conversaciones con el molinero, con un líder mitraísta, con un centurión romano, con un maestro epicúreo, con un contratista, con un juez romano, con un mercader chino, con un fugitivo, con un condenado. Ahí aparecen esas descripciones de esas conversaciones maravillosas. Pasa a Atenas, Atenas, que era una población que viene del siglo X y séptimo milenio antes de Cristo. Estamos hablando de ciudades muy antiguas. Entre el año 500 y 323 antes de Cristo hasta el 323 después de Cristo, fue uno de los mayores centros intelectuales y culturales del mundo. Fue una, Alejandro Magno se inspiró en Atenas y eso fue lo que quiso llevar a Alejandría. Fue el origen de muchas de las ideas civilizatorias de nuestra cultura occidental en Roma. La decimacuarta enseñanza de Jesús en Atenas fue disfrutar del arte. Había una gran universidad, visitó las aulas, pero disfrutó el arte de Grecia. O sea que el arte le transmitía, entendía, y vemos unos capiteles corintios en unas columnas preciosas. De allá vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Es el teatro de Atenas dedicado a los Juegos Olímpicos. Pero él hablaba también de la materia, el espíritu y del estado intermedio para la unidad en el universo real. De Atenas pasa a Éfeso, actual Turquía, la península de Anatolia. Éfeso fue en la antigüedad del Asia Menor. Esta es la biblioteca de Éfeso. Éfeso está muy bien conservada, uno la puede caminar completamente. Fue construida, habitada desde la edad de bronce, una ciudad griega jónica. Tenía un puerto, el puerto se secó, allá cerca de Éfeso donde dicen que murió María y hay un peregrinaje a la tumba de María. Esa es una calle actual de Éfeso. Ahí visitaron el templo de Artemisa, conversaron sobre la adoración de las cosas hechas por manos humanas. Esa fue la conversación en Éfeso. De todas las grandes ciudades que visitaron, aquí donde menos pudieron hacer para preparar futuros misioneros cristianos. Estaban muy ensimismados, eran muy arrogantes, no pudieron hacer una tarea fructífera en esa bella ciudad. De Éfeso pasaron a Chipre y ahí tenemos la decimoquinta enseñanza, disfrutar del descanso y el esparcimiento. Allá descansaron al llegar a este fin en esa gira por el Mediterráneo occidental y están llegando, están en el Mediterráneo oriental. Y de Chipre viajan hasta Antioquía. Antioquía, como la veremos ya, está más corrida, eh, pero esta también es la actual Turquía. Y Jesús se iba poniendo cada vez más serio y reflexivo a medida que acercaban a Palestina. Habló con pocas personas en Antioquía y no deambulaba por la ciudad. Esa curiosidad que él tenía estuvo más ensimismado en Antioquía. Antioquía era la capital de la provincia romana de Siria. Esta es una foto real de las ruinas en Antioquía. Tenía 500.000 de habitantes. Era la tercera ciudad del imperio en tamaño, pero también era la primera, dice, ciudad en inmoralidad.
era tremenda en Antioquía. Y ahí estuvo muy ensimismado. Prepararon el equipaje de la caravana de camellos, descendieron a Sidón y a Damasco, que era una de las ciudades de la Decápolis, y se prepararon para el largo proyecto, el trayecto, perdón, a través del desierto. Aquí está Damasco, vemos al lago de Galilea y Chiquitico, y ahí la ciudad de Damasco. La ciudad de Damasco tiene ocupaciones desde la mitad del séptimo milenio antes de Cristo, probablemente 6300 antes de Cristo. Ciudad muy antigua. Tiene asentamientos humanos que se han observado en la cuenca desde 9000 antes de Cristo. Es una cosa muy antigua. En Damasco, no hay una descripción muy detallada de Damasco, pero en Damasco van hasta Ur, en Mesopotamia, cruzando todo ese desierto. ¿Por qué Jesús estaba interesado en Ur? Porque en Ur había nacido Abraham. Estaba fascinado con las ruinas de otra ciudad que se llamó Susa y prolongaron 3 semanas su estadía en esas regiones para darle más tiempo a Jesús para llevar a cabo sus investigaciones. Fueron hasta Ur, allá en Uruk, es la primera ciudad en la historia humana, es allá en la Mesopotamia. Ese es el actual Irán. Y allá hay una ciudad que se llama Susa, que es una ciudad de protoelamita del imperio persa y selúcida y parto. Hoy en día la ciudad solo queda un gran campo en ruinas. Acá quedaba Susa y allá fue Jesús. Hoy no quedó destruida. En la Biblia hebrea aparece Esther, Nehemías en el libro de Daniel. Y Daniel y Nehemías vivieron en Susa durante su cautiverio en Babilonia en el siglo sexto antes de Cristo. O sea que él fue hasta allá. ¿Qué decisión tomó durante el viaje por el Mediterráneo que marcó el resto de su vida? Él había considerado todos los aspectos. Nació de padres judíos en Palestina, había podido quedarse en Roma, había podido quedarse en Alejandría, pero decidió volver a Galilea. Él dijo, comencé la carrera entre los judíos de Palestina y eligió terminar su vida en Palestina entre judíos. Él tomó esa decisión. Durante el viaje por el Mediterráneo, Jesús recuperó su mente cósmica. Ya conocía con toda certeza que era un hijo de Dios, un hijo creador del Padre Universal. Evocó la memoria de toda su experiencia en paraíso con el Padre, antes de venir a organizar y administrar este, el universo local de Nevadón, su creación. Recuperó su mente cósmica y decide regresar a Cafarnaún y a Nazaret. Por la ruta de Ur, vuelve a Babilonia, pasa por Damasco, llega a Nazaret, para en Cafarnaún, visita a la familia de Zebedeo, va a Nazaret y se integra un tiempo con la familia y trabaja en el taller con su hermano José, con María y Ruth. Pero estando en Nazaret, él vuelve a Asia, al Mar Caspio. Ya estamos terminando. Había un conductor de una caravana que cayó gravemente enfermo y Jesús, que era políglota, se ofreció para sustituirlo. Y él durante un año sale de Jerusalén pasando por Damasco, el lago de Urmia, Siria, Partia Media, a cargo de la caravana. Nos cuenta en los documentos de Urantia que de todos sus viajes por el mundo, el viaje al Mar Caspio fue el que llevó a Jesús más cerca de Oriente y le proporcionó la posibilidad de entender los pueblos del lejano Oriente, de todas las razas salvo la roja, y dispensó su ministerio personal con el mismo gozo a cada una de las razas y pueblos mezclados y proporcionó la verdad. La decimocuarta enseñanza, fidelidad, eficacia y sabiduría, fue un éxito. Fue uno de los episodios más interesantes de la vida humana de Jesús, porque fue responsable de la caravana, administrativo, provisiones, animales, y dice que cumplió sus deberes con fidelidad máxima, con eficacia, con sabiduría. Es hacer, gerenciar una actividad empresarial compleja como una caravana a través del desierto.
Y él llegó a una ciudad que se llama Urmia, de las antiguas persas. Estas son de las ciudades más antiguas del mundo. Después fue parte del imperio selyúcida. Dejó una gran huella en arquitectura, en costumbres. Es actualmente capital de la provincia de Azerbaiyán Occidental. Él llegó a Urmia. En Urmia está en la orilla occidental del lago de Urmia. Había un gran edificio de conferencias dedicado al espíritu de la religión, así como una especie de Alejandría en el conocimiento. En Urmia había gran interés por conocer las religiones del mundo. Era un templo de filosofía de las religiones. No era un templo para ir ceremonial, era un templo para conversar acerca de las religiones. Y los debates estaban todos los días de la semana, a las 10 de la mañana, 3 de la tarde, 8 de la noche. 30 religiones y cultos estaban representados. Los maestros eran elegidos, acreditados. Había 75 maestros que vivían allá en Urumia. ¿Y cuál fue la decimosexta enseñanza? Jesús participó en varios de esos debates, se encarretó, como decimos los colombianos, antes de reanudar su marcha. Sim Boyton, que era el líder, el dueño de esa academia, lo invitó a que se quedara y dictara unas conferencias. Y Jesús aceptó. Dirigió 12 sesiones nocturnas de conversación, de preguntas, discusiones sobre la hermandad de los hombres. Fue la más formal y sistemática de todas las enseñanzas del maestro en el planeta. Nunca, ni antes ni después, dijo tantas cosas sobre un mismo tema, sobre la hermandad de los hombres. Los dos grandes temas fueron el reino de Dios y el reino de los hombres. La síntesis de esas presentaciones aparecen en los documentos de Urantia, en lenguaje de hoy. Los seres celestiales que fueron autorizados para esta revelación nos hacen esa presentación maravillosa. Durante todo ese año de viajes fue conocido Jesús como el carpintero de Nazaret, el constructor de embarcaciones de Cafarnaún, el escriba de Damasco y el maestro de Alejandría. Ya él regresa por Antioquía, observa, estudia cómo vive el hombre, cómo piensa, ya viene de regreso para el inicio de su vida pública, pasa por Damasco, pasa por Cesarea, va a Jope, recoge todo el camino, emprendió el último recorrido como individuo particular en el corazón de Palestina. Hizo todas las paradas, pasó por Belén, Magdala, Cafarnaún, recorrió todo lo que había sido y termina en el Monte Hermón, los altos, actuales altos del Golán. Este es el Monte Hermón, la 17ª enseñanza, la necesidad de silencio para la preparación interior. El ajustador del pensamiento, la fracción de Dios que estaba en él, lo llevó a apartarse a lugares habitados para terminar el trabajo de preparación, dominar su mente humana y consumar la consagración a la obra, a su obra en la tierra. Fue una etapa en ese periodo de aislamiento, marcó el final de su carrera puramente humana, como un ser mortal. Y en ese aislamiento comenzó la fase divina de su otorgamiento. Él vivió a solas con Dios durante 6 semanas en las laderas del Monte Hermón. Durante esas 6 semanas llegó a los círculos de la comprensión de la mente, los 7 círculos de la mente. Hizo la comunión con el Padre Celestial. La fracción del Padre completó todos los servicios que le habían sido asignados. Alcanzó su meta como hombre. Solo quedaba consumar la fase final entre su mente y el ajustador celestial. Por eso se nos dice que Él es el camino. Allí tuvo la gran tentación, la prueba del universo. Durante la última semana en el Monte Hermón, Satanás, que era pues del universo local, en representación de Lucifer, el príncipe del planetario rebelde, Caligastia, fueron visibles para él. Y fue una atención tremenda, no usó su poder celestial. Él se limitaba a responder que la voluntad de mi Padre del paraíso prevalezca. A ti, rebelde hijo mío, que los ancianos de los días te juzguen en forma divina. Soy tu Padre creador.
no puedo juzgarte con justicia y ya has desdeñado mis misericordia. Te remito al fase de los jueces de un universo más grande. Y allí, entre los árboles, nos dice, y el silencio de la naturaleza, Jesús de Nazaret, nuestro creador de universo, ganó la soberanía incuestionable de su universo. Miguel de Nevadón, el nombre que tiene antes de la encarnación, eh, cumplió la tarea, concluyó la función como hijo creador, viviendo la vida encarnada a imagen y semejanza de un hombre en un mundo del tiempo y del espacio. Y ese logro se transmitió a todo el universo. Cuando ya Jesús bajó del monte, la rebelión estaba liquidada. Estamos viendo son los últimos reductos, pero él ganó, quedó liquidada, pagó el precio para alcanzar la soberanía de su universo y regular el estatus de todos los rebeldes, de toda sublevación de este tipo a futuro de forma sumaria y eficaz. Llegó a Cafarnaún, volvió a la tarea de los astilleros, trabajó un tiempo en él, se dedicó al acabado de interiores de los barcos, puso todo el interés personal en ello, hasta que Juan el Bautista, que venía remontando el Valle del Jordán, más próximo a Jerusalén, siguió llegando. Cuando llegó un, surco, un punto cercano a Pella, Jesús dejó las herramientas y dijo, ha llegado mi hora. Y se presentó ante Juan para recibir el bautismo, no para perdonar ni arrepentirse. El día del bautismo terminó esa vida puramente humana. El Hijo Divino encontró a su Padre y el Padre Universal encontró a su Hijo encarnado y se hablaron el uno al otro. Esa es la foto del telescopio James Webb. Y aquí damos fin a esta presentación. Gracias a ti, mi Señor, nuestro Creador, adorado Jesús de Nazaret, nuestro gobernante de nuestro universo, Miguel de Nevadón, a ti, por esa presencia y por este mensaje que nos das y que se ha autorizado esta revelación. A quienes trabajaron en la documentación de esta revelación, seres celestiales y humanos, muchas gracias.